En este día, a este su programa, Mujer en las palmas de mis manos, te tengo esculpida. Bendigo a todos y cada uno de los que están conectados como cada sábado y a todos aquellos que van a escuchar la programación después. Los bendigo. Pedimos en esta tarde que al Señor se glorifique en una manera especial y obre en cada uno de nuestros corazones a través de esta palabra en este nuevo y maravilloso día que el Señor nos ha regalado, que ha traído a mi corazón, pues nos hable en una manera especial. Amado Dios y Padre Celestial, te entrego el control total, Señor, de esta programación. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas moviéndote en una manera poderosa, que tú seas tocando nuestros corazones, que tú seas tomando, Señor, todo control y dominio en los aires y todo control de nuestras vidas, en nuestros hogares. Padre, yo te pido que tú te glorifiques, oh Dios, en una manera poderosa, que tú, Señor, seas tratando con cada uno de nuestros corazones y que esta palabra llegue a cada vida, Señor, y cumpla el propósito para el que tú, bendito Dios, la has traído en este día, mi Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por una oportunidad más que tú nos permites, Señor, de glorificar y exaltar tu nombre, Señor, a través de esta radio, mi Dios. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo a Radio Cristo es la Roca y que tú sigas bendiciendo a tu sierva Santa Romero, Señor, que cada uno de los siervos, de mujeres, líderes, pastores y pastoras que están, bendito Dios, en este programa, bendito Dios, sean de gran bendición, Padre, que tú los sigas usando en una manera especial, mi Dios amado. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite estar trayendo esta palabra, esperando en el Señor que toque cada corazón, cada vida que escuche este programa en este día sea verdaderamente bendecido con esta palabra. Y yo he seguido, como he estado leyendo el libro de Génesis, pues me ha tocado bastante la historia, lo que se trata entre Esaú y Jacob. Y la semana pasada hablábamos de cuando Esaú le vende su primogenitura a Jacob. Y yo lo titulaba Cierra la puerta. Porque a veces nosotros abrimos puertas y perdemos nuestra primogenitura. Podemos perder nuestra primogenitura. En este caso, la bendición de Dios. Podemos perder nuestra santidad y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en este día, pues vamos a hablar un poco más de Esaú y Jacob, pero ahora vamos a hablar del perdón, de lo importante que es el perdón y pasar la página y dejar atrás todo aquello que nos hizo daño. Yo leía la historia y veía cómo, y me gozaba porque yo veía cómo cuando Esaú quiso la bendición de su papá, de Isaac, pues la mamá de Jacob, la mamá de los dos, pues fue mucho más astuta. Y yo digo, pues, y creo que es así. Dios tenía verdaderamente ese propósito con Jacob y todo lo que había acontecido desde el principio, desde que ellos pues empezaron a crecer en la barriga, cuando tenían ese pleito donde Dios le dijo que eran dos naciones que estaban en guerra, que estaban peleando, y así mismo cuando nacieron, Jacob quiso salir primero y salió agarrado del piecito de Esaú, pero Esaú fue el primero. Pero según fue creciendo, pues vimos que decía que Jacob era un muchacho tranquilo, Esaú era cazador, y vemos cómo Jacob fue tan vivo, tan inteligente, tan astuto. Yo digo más astuto que inteligente, astuto, porque tuvo una astucia tremenda, pero era el propósito de Dios. Y aunque él, su nombre lo dice todo, era un ladrón, era un usurpador, ese fue el nombre que le pusieron a causa de cómo él se condujo al nacer. Y vemos cómo pasado el tiempo,
Esaú, y lo contábamos la semana pasada, viene con hambre de cazar y Jacob le vende, le dice, le hace un negocio, hace un trato con él. Yo te doy este plato de comida, este plato de lenteja por tu primogenitura. Pero más adelante vemos que no era solamente eso que él quería. Cuando Isaac llamó a Esaú para que fuera a hacerle su guiso, para bendecirlo, pues su mamá escuchó todo y fue muy astuta y mandó a Jacob, le cocinó, le hizo el cocido a Jacob y se lo dio y lo preparó para que él recibiera la bendición. Pero en el corazón de esta madre no sabemos exactamente lo que ella podía estar pensando, porque la Biblia no registra todo lo que estaba en el corazón y la mente de Raquel, pero vemos que era un propósito de Dios que las cosas acontecieran como pasaron, porque a pesar de esto, él recibió la bendición, a pesar de que no fue la buena manera, la manera correcta. Él recibió toda la bendición de su padre, y Esaú tuvo que quedar, como quien dice, bajo el mando de Jacob. Pero al pasar todo esto, al Jacob recibir la bendición que le tocaba a Esaú, Esaú quedó muy herido, se enojó mucho, y en su corazón lo que había era mucho rencor. Y como dice en el verso 41 del capítulo 28, que dice, vamos a leer aquí. Dice, no es el capítulo 28, es aquí. Bueno, él dice que él se pasó, 28:41. Dice, sí, vamos a buscarlo, vamos a leerlo, sí, porque yo lo tenía aquí marcado y se me perdió. Aquí está. Bueno, yo me equivoqué porque ese no es el versículo. Pero dice que aborreció Esaú a Jacob. Y dice que Jacob estaba muy asustado. Jacob quedó muy asustado y tenía temor de su hermano. Y su mamá, pues, lo mandó. Dice aquí 27:41. El capítulo 27:41 nos dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahí podemos ver el dolor en el corazón que llevaba Esaú a causa de que Jacob le robó su primogenitura, su bendición. O sea, él era el que estaba al mando de todo lo de su padre. Ya no iba a ser Esaú el que iba a tomar el control de todas las cosas. Y vemos cómo, según van en el capítulo, dice, bueno, yo me equivoqué ahorita, no era Raquel, es Rebeca, la esposa de Isaac. Raquel es la esposa de Jacob. Vemos cómo Rebeca fue bien cuidadosa y mandó su hijo a la familia de ella, a donde Labán. Pero lo que Rebeca no sabía era todo lo que iba a pasar Jacob. Y yo lo veo como ese era el proceso que Jacob iba a tener que pasar. Y donde iba, en ese mismo camino, donde iba a tener ese encuentro con el Señor, ese encuentro con Dios, donde lo transformó totalmente, donde cambió, donde hasta su nombre fue cambiado. Y él pasó todo esto, se enamoró de Raquel, y el papá, el tío de él, lo engañó. Todos conocemos esa historia. Lo engañó, le dio a la más grande, a Lea, por esposa, hasta que tuvo que cumplir otros 7 años más para poder tener a la esposa que él quería, que era Raquel.
y bueno, hizo su trabajo. Él pasó todo el tiempo, pero el tío siempre lo engañaba. Le quitaba, él veía que él estaba progresando y lo engañaba de todas maneras. Pero bueno, esa historia ya todos la conocemos, pero a donde yo los quiero llevar es a cuando Jacob decide salir de esa tierra donde Dios le dijo que saliera de ahí, y él ya, porque ya él no aguantaba más, y Dios le dijo que se regresara a la tierra de sus parientes, pero él estaba asustado porque tenía miedo a causa de todo lo que había hecho, porque él sabía que había hecho algo mal. Y cuando en ese lapso de tiempo, él tuvo un encuentro con Dios. Él tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo que fuera, que no tuviera miedo. Pero él se preparó, y es lo que nosotros muchas veces, aunque no sabemos lo que va a pasar y tal vez tenemos miedo, pero tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Él se preparó, separó los grupos y separó las mujeres y los hijos, cosa de que si pasaba cualquier cosa, pues, como él dijo, si vienen para donde ustedes, el otro grupo se va. Él estaba preparado, pero no era lo que Dios tenía preparado para él en esa ocasión, sino que ya Dios había preparado el camino. Pero Jacob envió sus siervos para decirle a Esaú que su hermano venía, y le dijo todo lo que tenía. Le dijo que tenía vacas, que tenía todo el ganado que tenía, que todo, cosa de que cuando él viniera, pues ya tuviera el camino preparado con su hermano. Pero cuando su hermano lo vio, dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel a las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Oigan, él puso primero la sierva, o sea, lo menos importante, vamos a decir así, las puso adelante, y después puso a Lea y a sus niños, y después a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Hermanos, miren cómo esta palabra dice, él se inclinó, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra. O sea, él iba sumiso, él iba humillado 7 veces hasta que llegó a su hermano. Entonces eso nos hace nosotros entender que nosotros, en vez de dar, y la palabra es clara, porque nos dice, no debemos dar mal por mal, tenemos que dar bien por mal. Si nos hacen mal, tenemos que hacer bien. Pero en esta ocasión, en este caso, él se humilló ante su hermano. Él sabía que había hecho algo malo, que había fallado, que había faltado, y Esaú no estaba contento con él, y él tenía miedo porque él sabía, Esaú era un hombre fuerte, era un cazador y podía hacerle daño, y además también estaba pensando en su familia, que podía dañarlo, podía afectarle. Y cuando dice que él llegó, se inclinó a tierra 7 veces, y yo me lo imagino inclinándose 7 veces hasta llegar a su hermano. Pero, hay un pero, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. O sea, a todo esto Jacob no deja de decirle, yo soy tu siervo. Él se puso por abajo, y es lo que muchos de nosotros muchas veces no queremos hacer. Que el orgullo no nos permite sumirnos, ponernos por debajo, porque creemos siempre que tenemos tenemos siempre la verdad en la mano, en la boca, y nosotros somos los que tenemos la razón, y no entendemos que cuando nosotros cambiamos nuestra postura y nos ponemos en humildad y nos humillamos,
nosotros podemos cambiar todo un entorno en nuestras vidas. Y esto fue lo que hizo Jacob. Esto fue lo que hizo Jacob. Y asimismo, cuando Jacob quería irse de casa de Labán, Labán quiso hacerle daño, pero Dios le habló y le dijo que tuviera mucho cuidado con lo que él iba a decir. Y Dios nos defiende a nosotros. Nosotros no tenemos que defendernos. Nosotros no tenemos que defendernos ante la verdad. Nosotros tenemos que ser siempre humillados delante de Dios. Humillados delante de Dios. Confiar en el Señor, porque Él pelea por nosotros cada batalla. Él no nos deja solos a nosotros. Él no nos deja en ningún momento solos. Y a veces nosotros, por querer defendernos, lo que hacemos es que dañamos lo que Dios tiene preparado, lo que Dios tiene pautado en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos. Y cuando sabemos que fallamos, pues tenemos que reconocer que fallamos. Y en este caso, yo veo la humildad de Jacob. Él tenía miedo, sí, pero él fue humilde. Él no fue con arrogancia, ni pensando de que no, yo soy el que tengo todo, yo soy el dueño de todo, yo soy el que recibió la bendición. Nunca, en la palabra, nunca menciona que Jacob, a pesar de la manera que recibió la bendición de la primogenitura que le tocaba a Esaú, nunca en la Biblia dice en ningún momento que Jacob hizo alarde de esa bendición que recibió. O sea, para mí, esto es para mí, yo creo firmemente que como era el propósito de Dios, y Jacob, a pesar de cómo reaccionó desde el nacimiento, porque era desde el nacimiento, desde que estaba en la barriga, era un muchacho astuto, pero era muy humilde, era callado, era tranquilo, pastor de ovejas. Entonces, en ningún momento vemos que hubo arrogancia en Jacob. Él peleó. Y nosotros tenemos que tomar esa astucia, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en vez de hablar con nuestra boca, en vez de hacer cosas que no agradan al Señor, debemos ser astutos y no permitir que nuestra bendición sea robada. Esaú fue débil porque le dio hambre. Esaú fue débil y no le importó en ese momento. Él lo pensó después lo que había hecho, pero le dolió más cuando él vio que toda la bendición de su papá la recibió Jacob. Y eso hizo que él se llenara de odio, de rencor contra su hermano. Pero aún así, de todas maneras, él vino reinando en todas las cosas de su papá, porque Jacob ni siquiera se llevó nada. Jacob empezó de nuevo. Y si nos damos cuenta, vemos la astucia de Jacob, la inteligencia que Dios le había dado, que en todo lo que él hacía los prosperaba Dios lo bendecía. Y es tanto así que él se volvió rico y tenía mucho más que su tío Labán. Y él ayudó a que Labán, las ganancias de Labán, las pertenencias aumentaran, crecieran. O sea, era un muchacho que creció, nació astuto, aún así humilde, callado, creció astuto y fue un buen administrador de lo que Dios le proveía. Fue bendecido por Dios verdaderamente. Entonces, cuando él tuvo que regresar otra vez, ya venía rico con todas las cosas que Dios le había permitido tener, todo el ganado y todas las cosas que él tenía ya. Entonces, vemos que cuando Esaú y Jacob se reencuentran, vemos que hay un perdón total, que hay una entrega totalmente. Esaú amaba a su hermano. Él amaba a su hermano y lo demostró que cuando lo vio, él corrió a su encuentro y lo abrazó. Y dice que se echó sobre su cuello
y le besó y lloraron. Y nosotros así debemos de ser, que cuando nosotros, yo sé que muchas veces nosotros tenemos también dificultades, tal vez con nuestras familias, amistades, no sé, con personas en el camino donde hay una separación. Pero yo creo que más nos enfocamos hoy en la familia, que tal vez hay situaciones en nuestras familias donde nos han hecho alejarnos y tal vez donde han hecho que personas estén enemigas, peleadas. Pero tenemos que aprender a perdonar, tenemos que pasar página y dejar eso atrás. En ningún momento aquí se menciona que Saúl le mencionó nada a Jacob de lo que había acontecido cuando ellos estaban más jóvenes. No vemos nada de eso. Vemos cómo ellos se perdonan, cómo él lo perdona, cómo lo besa, cómo llora junto con él, y después le pregunta quiénes son estos. Y dice, y vino Lea con sus niños. Dice, luego vinieron, el versículo 6, luego vinieron las siervas, ellas y sus niños se inclinaron, y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que te he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. En todo esto, en ningún momento Jacob cambió su forma, aún viendo la forma como Esaú lo trató, lo recibió. Él siguió humillado delante de él y le dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Hermano, qué lindo, qué hermoso cuando nosotros recibimos el perdón, cuando somos perdonados. Ni siquiera él le llegó a pedir perdón, pero él vino humildemente y Esaú lo perdonó. Y él le dijo que él vio a Dios en su rostro. Qué hermoso cuando nosotros podemos ver a Dios en el rostro de una persona que después tal vez de uno hacerle daño, nos perdona con ese corazón, con esa sinceridad. Y nosotros verdaderamente tal vez fallamos en una manera que nos merecíamos un castigo, pero viendo todo lo que pasó Jacob en casa de Labán, cómo fue tratado, cómo fue tratado como ladrón, porque con esto de las ovejas, que si salían pintas, que si salían rayadas, Dios lo bendecía más y más. Y cuando Labán le ponía algo, Dios a quien bendecía era Jacob, y él se hizo más rico, y eso atrajo la envidia de los hijos de Labán y de Labán. Y pasó mucho, porque imagínense que él, que estaba enamorado desde el principio de Raquel, y el papá, como en aquel tiempo la hija mayor era la que se tenía que casar primero, pues lo engañó. Imagínense cómo se sintió ese hombre cuando él vio al día siguiente, al levantarse, que no era la mujer que él quería. Tuvo que quedarse con ella obligado, porque ya era su esposa. Entonces volver y trabajar. Trabajó 7 años por esta, 7 años más por la otra, más el resto del tiempo que se quedó. Fue en 20 años que se quedó, creo exactamente, Jacob donde Labán. Y fue maltratado. No sabemos exactamente todo lo que pasó, pero con lo que relata la Biblia, nos imaginamos que pasó bastante. Entonces, imagínense en 20 años de su vida, ¿qué más castigo que ese por haber cometido el error? Hermano, nosotros cometemos errores, pecamos, fallamos, pero nosotros llega un momento que tenemos que pagar. Las consecuencias vienen, siempre hay consecuencias. No es porque venimos al Señor y todas las consecuencias de lo malo que hicimos se va
no va a haber consecuencias, van a ser eliminadas. No, vamos a pasar las consecuencias, porque también eso nos enseña a nosotros a no volver a cometer errores de la misma forma. Podemos, sí, fallar en algún momento, pero si aprendemos con los errores pasados, no vamos a cometer los mismos errores, vamos a cambiar, vamos a ser diferentes, vamos a madurar. Yo misma en todo este año, y siempre lo testifico, yo he madurado mucho, he aprendido de los errores que cometí en el pasado. Y hoy en día yo no quiero cometer los mismos errores. Si fallo en alguna cosa, pero no será en lo mismo, porque ya he aprendido la lección, he aprendido, y tenemos que aprender de las cosas que nos suceden, de los errores cometidos. Tenemos que aprender, porque si no aprendemos vamos a cometer lo mismo, vamos a pasar las mismas situaciones hasta que nosotros aprendamos. Y nosotros tenemos que pasar procesos, y los procesos de la vida no los podemos saltar. Tenemos que caminar en esos procesos, porque esos procesos son los que nos van a llevar a subir de nivel en nivel. No debemos saltarlos. Tenemos que completar, porque los procesos tienen fecha de vencimiento, pero si nosotros no aprendemos, nosotros vamos a permanecer en ese proceso. Y vemos aquí que Jacob aprendió, Jacob sufrió, y cuando vino sumiso, no vino airoso, porque era rico y podía venir airoso, con fuerza, con gente, porque vino con mucha gente. Pero no, él vino sumiso, humilde, declarándose como el siervo de su hermano, porque verdaderamente la regla era que Jacob sirviera para Esaú, que fuera Esaú el que dirigiera a Jacob. Pero al pasar todo lo que pasó, todo lo que sucedió, pues él tuvo que huir, porque el rencor que llevaba Esaú hacia él era para matarlo nada más. Era para matarlo. Pero vemos la misericordia de Dios aquí. La vemos, porque el mismo Jacob le dice a Esaú que miró el rostro de él como si hubiese visto a Dios, porque con tanto favor lo recibió. Entonces le dice: acepta, te ruego, mi presente. Hermano, cuando usted le estén dando un presente, cójalo. Ayer hablaba el apóstol y decía eso, que a veces nosotros, el orgullo no nos deja recibir bendiciones. Yo decía: Señor, me estás hablando. Porque a veces yo pienso que es timidez, pero es el orgullo que todavía queda dentro de nosotros, que no nos permite, que alguien nos va a dar algo y de una vez automáticamente le decimos que no. Entonces les robamos la bendición a otro y nos la robamos a nosotros también, porque tal vez estamos en necesidad y privando en orgulloso, como que no necesitamos, le decimos a la otra persona que no. Y tal vez y esa persona nos quiere bendecir verdaderamente. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Bueno, no, él le dijo primero: acepta, te ruego, mi presente, en el verso 11, que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Insistió con él, y Esaú lo tomó. Vemos que Esaú aceptó la bendición, y esa bendición, aparte de que Esaú iba a ser bendecido, Jacob fue mucho más bendecido. Porque es que el que da es el que más recibe. El que da, recibe para atrás. Recibe el doble de bendición. Y no es solamente en lo material, en todo. En todo uno es bendecido. Cuando uno da, recibe más. Y no es que uno va a dar esperando a cambio, porque siempre lo he dicho y lo dice la palabra: no damos esperando nada a cambio. Nosotros tenemos que dar con corazones sinceros, soltando lo que nosotros tenemos, aunque sea lo mejor, soltándolo, porque el Señor así mismo nos va a bendecir. Y nosotros hemos visto el desarrollo en el libro de Génesis de Jacob, cómo Dios bendijo a Jacob siempre lo bendijo. Y dice: y Esaú lo tomó, y Esaú dijo, versículo 12: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi Señor sabe que los niños son tiernos,
y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padanarán, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. Amén. Vemos que después de esta bendición de que Esaú perdonó a Jacob y que ellos se arreglaron, pues Esaú siguió su camino a su tierra, y Jacob se plantó ahí mismo en la tierra de Siquem. Se fue, donde ahí se hizo tienda, y ahí hizo altar para Jehová. Y yo, algo que me viene a memoria ahora, y es verdad, y yo lo he experimentado, hermanos, cuando uno perdona, cuando uno pide perdón, el más beneficiado es uno. Y eso yo lo he vivido, porque cuando la reconciliación mía con Dios, ese mismo día, yo le pedí perdón, y tal vez habían cosas que tal vez verdaderamente yo no pensaba que era yo que tenía que pedir perdón, pero en ese momento el Señor me movió. Miren cómo trabaja el Espíritu Santo, y cómo trabaja el Señor cuando nosotros nos humillamos y nos ponemos verdaderamente en sus manos. Que ese día, cuando yo le entregué mi corazón al Señor, yo le pedí perdón a mi hermana, y yo la perdoné, porque habían cosas que me han pasado entre nosotras que nos habían hecho estar distanciadas. Y yo les puedo decir, les puedo testificar que en ese momento, cuando yo le pedí perdón y yo le dije a ella, y recuerdo las palabras, que yo iba a ser esa hermana que ella necesitaba, porque yo soy mayor, ella es menor que yo. Y yo amo a todos y cada uno de mis hermanos. Nosotros somos 9, y yo a cada uno de mis hermanos los amo. No tal vez estoy con ellos todo el tiempo, pero la vida no nos permite estar todo el tiempo con la familia, ni visitarlos todo el tiempo, porque una, yo estoy en la escuela, otra en las cosas que estoy, en el Señor, todas las cosas que tengo que hacer, no tengo tiempo para estar visitando, pero en los momentos que tengo, los visito, y de vez en cuando un mensajito. Pero con esta mi hermana pequeña, había esa necesidad, porque habían pasado cosas que nos habían distanciado, y ese día, cuando yo le pedí perdón, yo sentí una liberación en mi vida, y esto, el Señor me trae esto a memoria, y yo sé que a más de uno le tocará el corazón. Y ese día yo sentí que el Señor me liberó de algo. Yo sentí que algo salió de mi corazón. Y yo les puedo decir hoy en día que la relación entre mi hermana y yo ha cambiado. Y yo, aunque mi hermana no está en el camino del Señor, porque ella está apartada, pero yo oro por ella, la comprendo, y estoy para ella cuando ella me necesita. Algo cambió dentro de nosotras, y más en mí, porque yo no puedo decir por ella, pero sí puedo decir que llevamos una mejor relación después de ahí, y hay más comunicación entre ella y yo. Entonces, el perdón entre hermanos, porque muchas veces hasta vienen, y no sé por qué el Señor me trae esto, pero mismo hasta los padres hacen que entre los hijos haya esa disensión, haya ese celo,
y no es culpa de uno. Yo en ocasiones he escuchado donde tal vez mi mamá tenía un poquito más de inclinación hacia mí, pero yo digo, pero no es mi culpa, yo no hice nada, yo simplemente siempre he sido muy apegada con mis papás, aunque no vivimos todo el tiempo, porque pasamos varios años en República y ellos tuvieron que venir para acá, pero le doy la gracia al Señor porque todo eso nos ayudó a nosotros a que Dios nos diera la oportunidad de estar en este país, y bendigo a Dios, le doy la gracia al Señor por esta oportunidad maravillosa que me ha dado de haber crecido, terminado de crecer aquí, y que hoy en día yo tengo tranquilidad, me siento contenta, me siento bien donde estoy. Pero le digo esto porque verdaderamente a veces nosotros como padres cometemos el error de inclinarnos más hacia uno de nuestros hijos cuando son más de dos, y eso afecta la relación entre hermanos. A veces los papás no lo hacen tal vez con mala intención, porque verdaderamente no creo que un papá se incline tal vez un poquito más con un hijo porque tenga mala intención, sino que muchas veces es también el hijo que siempre está un poquito más pegado. No sé, eso es algo que eso es de adentro. Y yo con mis hijos, yo tengo 3 hijos y a los 3 yo lo amo igual, pero sí sé que, por ejemplo, con la más chiquita he tenido un poquito más de apego porque ella siempre ha estado conmigo. Con el varón un poquito, con la grande era que un poquito más pero era por las situaciones, porque nosotras, como quien dice, crecimos prácticamente juntas. Imagínense, a los 17 años tener una hija e ir creciendo, como quien dice, aprendiendo con ella. Es un poquito difícil la situación, y cuando uno no tiene la madurez espiritual que uno conoce del Señor para uno poder lidiar con las situaciones de la vida, porque le puedo decir que solamente en el Señor he podido aprender a amar a cada uno de mis hijos como son cada uno, diferentes, porque nosotros cometemos el error, y Dios mío, Señor, no sé por qué me llevaste por este lado, pero amén. Nosotros cometemos el error de que nuestros hijos queremos tratarlo a todos igual, y no, y lo hemos aprendido, y creo que Santa ha hablado de eso. Cada uno es diferente, pues nosotros somos 9, cada uno, aunque nos parezcamos un poquito físicamente y tengamos tal vez un poquito el carácter, unos tienen el carácter igual tal vez por parte del papá, uno por parte de la mamá, pero todos somos diferentes. Entonces nosotros como padres tenemos que tratar nuestros hijos, y lo digo por mí, porque también en algún momento tal vez sin querer cometí el error y sin darme cuenta de que estaba cometiéndolo, pero cuando vi que aprendí, escuché mensajes que hablaban de eso, y me di cuenta que es un error que nosotros automáticamente como padres cometemos, tratar a nuestros hijos como si fueran igual. Queremos que sean igual, y no, porque fulano hace esto y tú no, cada uno de nuestros hijos, nosotros somos diferentes, todos somos diferentes. Entonces tenemos que tratar a nuestros hijos según como son, y el cariño tiene que ser igual, tenemos que quererlos igual, tenemos que tratarlos, darles amor, no es el trato, sino darles el amor que ellos necesitan a cada uno por igual, que ellos no vean diferencia. Pero también nosotros reconocer que cada uno de nuestros hijos son diferentes. Y en esta ocasión yo veo la diferencia entre que Jacob amaba a Esaú. Jacob era amado por su mamá, por Rebeca, pero Esaú era amado por su papá porque era el mayor. Entonces eso crea diferencias, y muchas veces, y creo que la mayor veces nosotros lo hacemos sin querer, pero no debemos tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y tratar a nuestros hijos como son cada uno, no querer cambiarlos y hacerlos como iguales, sino quererlos tal y como ellos son, amarlos, respetarlos, porque la palabra dice que no exasperemos a nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen que respetar, pero nosotros tenemos que
también tener cuidado como lo tratamos. Y bueno, en este caso, y como hablamos de los hermanos, le cuento esto porque es que nosotros muchas veces cometemos el error y hacemos diferencia. Entonces eso crea una relación de separación entre hermanos, y eso afecta, hace daño, y no queremos eso. Así que, hermanos, tengan pendientes los que van creciendo, los que tienen hijos pequeños, los que todavía no tienen, que se vayan preparando, que aprendan a tratar a sus hijos con las diferencias que ellos son, cada uno, y no hacer comparaciones, porque eso afecta mucho. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Después, cuando nosotros somos grandes, vemos la diferencia que hay entre hermanos, y eso nos afecta, como a mí me ha afectado mucho. Me afectó en tiempos atrás, ya no, porque el Señor me libertó de todo eso, me limpió, y hoy yo pienso diferente. Pero que podamos estar siempre maduros, pensando cómo debemos tratar a nuestros hijos para que no crezcan con diferencia y puedan amarse. En este caso, Jacob y Esaú, pues el Señor les dio la bendición de perdonarse. Esaú perdonó a Jacob, y bueno, cada quien siguió su vida, y cada uno ya tenía lo que sus riquezas, o sea que ni siquiera Jacob tuvo que tocar las cosas que eran de su papá. En este día, pues, le doy gracias al Señor, les bendigo, le pido al Señor que les bendiga a cada uno, que pasen un feliz resto de la tarde, y que seamos sabios con nuestros hijos. No hagamos que nuestros hijos, por causa de nosotros, por causa de no saberlos guiar correctamente, pues crezcan en esa desunión, sino que haya unión en cada uno, y que cada uno se ame tal y cual es. Les bendigo en esta tarde. Vamos a orar para terminar. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias en este día. Te bendigo, te adoro, te glorifico, Señor, y te doy gracias por la oportunidad, Señor, que tú me has dado de traer esta palabra en este día, en esta tarde. Bendigo a cada uno de los que están conectados, y te pido, Señor, que tú trates con cada corazón, con cada familia, con cada hijo, Señor, con cada hermano, Señor. Que tú traigas la paz a cada hogar, que tú traigas la hermandad, Señor, a cada uno, Señor. Que haya comprensión, que haya perdón, mi Dios amado, porque el perdón libera. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, por cada uno de los que están conectados, Señor, y te doy gracias por cada uno de los líderes, de los siervos, de las siervas, los pastores y pastoras que están, bendito Dios, trayendo una palabra a través de esta radio. Cristo es la roca. Bendigo a Santa, bendigo sus hijas, su hogar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy gracias, tu amor y tu misericordia. Gracias por una oportunidad más de traer este programa, Mujer en las palmas de mis manos te tengo esculpida.